Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Orojero y soy el presidente de la Sociedad Anónima Laboral Rincón de la Vega. Ya lo comenté ayer en Taramundi, una SAL es parecida a una cooperativa, solo que la SAL tiene el 51% del capital que te obligan a poner, que son 10 millones de las antiguas pesetas, 60.000 euros. El 51% es propiedad de los trabajadores, para que tengan siempre mayoría en el Consejo de Administración. Hombre, aquí no va a entrar nadie de fuera a poner dinero, eso está claro, porque esto ganancias tiene muy poquitas. Bueno, empezamos en el 98, como ha dicho Juan Carlos. Él era alcalde de Coca, yo creo que después de Fraga es el que más tiempo ha estado en el cargo. Ha estado 20 años de alcalde en Coca, pero él ha llegado a senador y yo sigo de resinero. O sea, esa es la variación que tenemos uno y otro, ¿vale? Bueno, yo soy resinero del año 1981, cogí lo que entonces era una mata. Bien ha dicho Juan Carlos, entonces nosotros éramos trabajadores fijos y continuos, las empresas salían los lotes a subasta en los ayuntamientos o comunidades y las empresas iban a licitar. Pero se quedara la empresa que fuera, tú tenías tu mata, esa no te la podía quitar nadie. Podías trabajar con una empresa un año, con otra empresa otro año, pero la mata era tuya, ¿entiendes? Y cada 5 años hacíamos matas nuevas para cambiar. Todo esto se vino abajo en el año 1986, se vino abajo y se hizo el plan de reestructuración del sector de la resina. Lo que pasa es que solo eso se hizo en Castilla y León, que era prácticamente cuando estaba empezando la autonomía a funcionar. Entonces, ¿qué pasó? Que pasamos a ser cooperativistas, y entonces los pinos nos adjudicaban directamente a las cooperativas, habíamos acordado un precio, y se hizo una comisión de seguimiento del plan de desarrollo del sector y todos los años pues, negociábamos el aumento del precio del kilo de la miera con los empresarios. Coordinaba la Administración autonómica y, bueno, pues eso duró, bueno, pues, antes de nada, Juan Carlos ha incidido mucho en el tema de las subvenciones. Todo viene desde entonces, porque el primer año que hicimos las cooperativas, en el año 1987, que fue cooperativa, luego ya hicimos SAL al año siguiente, porque la cooperativa, vamos a ver, los resineros toda la vida han sido trabajadores en el régimen general de la Seguridad Social. Hasta el año 1907 eran trabajadores de las fábricas y después no eran trabajadores de las fábricas, que se han equivocado. Eran trabajadores, lo que pasa es que eran trabajadores destajistas, era de los pocos trabajos que la Administración permitía trabajar a destajo. Entonces el resinero lo que ganaba era tanto por cada kilo que sacaba, era un precio que se fijaba cuando empezaba la campaña. Entonces, ¿qué pasó? Que en el año 1987 la Junta de Castilla y León nos dio a cada resinero por hacer las cooperativas 170.000 pesetas. Y al año siguiente, cuando empezamos a negociar el precio, pues ya había un descuadre entre lo que ofrecían empresarios y lo que queríamos los resineros, claro. Entonces ahí, por la Junta de Castilla y León, por no perder, que eso estaba acabado de hacer, pues ya tuvo que empezar a poner, ese año puso 40.000 pesetas por resinero. Eso fue en el año 88. En el año 89 ya tuvo que ponernos si fueron 60 o 70.000 pesetas por resinero, para que más o menos el precio fuera que los resineros más o menos queríamos, ¿no? En el año 90, que fue cuando acabó la resina, ya la Junta tuvo que poner 15 pesetas por cada kilo que se sacó del pino a cada resinero de Castilla y León. Con lo cual aquello fue una barrabasada. Hubo que hacerlo de una forma muy fea, que entonces se podía hacer, hoy seguramente no se podría hacer y el ingeniero iría a la cárcel. Hicieron para nosotros propuestas de tratamientos selvícolas que no se hicieron, como que las habíamos podado tantas hectáreas para podernos dar ese dinero. Claro, de alguna forma había que justificarlo. Entonces, por eso siempre hemos dicho, desde que empezamos otra vez en el año 98, que las subvenciones no son buenas, porque si no, siempre va a pasar eso. Es más, en el año 90, cuando salíamos de negociar el precio, que ya lo acordamos, que era de, no sé si eran 78 pesetas por ahí el kilo de miera, ya hubo un fabricante que me dijo a mí que nosotros la sacamos bien las peras a la Junta y que al año siguiente que fuéramos pidiendo 25 pesetas en kilo ya. Digo, claro, y al año siguiente ya que nos pague la Junta al kilo. Entonces, subvenciones ninguna, pero es por eso, porque la subvención que pueda haber, eso va a ir, que el industrial siempre va a pagar menos. Y la subvención va a compensar esa merma del precio del kilo de resina. Por eso subvención, ninguna. Queremos trabajo del invierno. Nosotros empezamos en el 98, de segundas, porque desde el 90 al 98 prácticamente la resina se vino abajo. Y en el año 98 tuvo un repunte, pues pasó de 70 y alguna peseta al kilo a 90.
Entonces, nosotros hicimos un acuerdo, que lo ha explicado Juan Carlos antes, entre Ayuntamiento de Unidad de Coca y Ayuntamiento de San Gual, que es cercano a nosotros, la Unión Resinera Española entonces, y nosotros, y pusimos un precio medio, no me acuerdo que era de 90 pesetas kilo, pero además tuvimos la suerte esos 5 años de que todos los años nos iban subiendo el IPC, o sea, el año siguiente fue 90 más el IPC, aunque no podía rebasar el 2%, pero te subían algo, ¿no? Los 5 primeros años fueron así. Al sexto ya no hubo nada de eso. El sexto ya fue el precio que fuera y punto y pelota, ya no subía. Y es más, en el 2005, el 2006 ya bajó el kilo de miera. De estar a 60, 70 y tantos céntimos, nos querían pagar, Resinera nos quería pagar a 60 y tanto. Ya tuvo que mediar Juan Carlos con el director que había entonces, Ruiz de Alda, y al final, pues hombre, nos subieron un poquito, nosotros cedimos un poco y la Comunidad de Coca y el Ayuntamiento también bajó un poco la renta al pino para poder compensar. Estoy hablando de precios que ahora están en 1,05 más o menos, 1,02. Estoy hablando de precios en el año 2007-2008 de 0,67. Imaginaros. Nosotros pudimos tirar todo eso porque aunque la resina para nosotros era totalmente deficitaria, nosotros éramos 70 resineros entonces en la empresa y no es ninguna tontada, pero solo con la resina, a los 9 meses de la resina, perderíamos 100.000 euros. ¿Cómo compensábamos eso? Bueno, pues fueron los años buenos y la Junta nos daba mucho trabajo. Mucho trabajo. Bueno, hubo años de tener que hacer auditorías porque pasábamos de 600 o 700.000 euros lo que nos daba la Junta en trabajos. Entonces, por eso pudimos tirar. Pero se venía abajo, o sea, se venía abajo. Y en el 2011, pues hubo el resurgir que hay ahora. Entre que la resina, la colofonia, tuvo un tirón muy grande, influyó mucho que entró resinas naturales también, que quieras que no, ya era una competencia para la Unión Resinera, que es la única fábrica un poco fuerte que había. Pues ahí la verdad es que pasó de 67 céntimos, pasó a 1,05. ¿Influyó también mucho? Pues hombre, influyó mucho el paro tan grande que hubo. Que mucha gente, que sus padres o gente de fuera, que no tenían trabajo, se enteraron de los pinares y bueno, fue una suerte grandísima. Pueblos como Coca a lo mejor pues pudieron entrar 50 resineros nuevos y eran 50 puestos de trabajo. Además ahora el oficio es mucho más fácil que lo que os ha enseñado Juan Carlos antes del sistema UGE. El sistema UGE, pues seguramente lo acabará imponiendo el Gobierno otra vez, porque es una forma de tratar el tema de las pensiones. Lo mejor. Porque ¿qué? Te jubilabas con 60 años y con 64 te morías, porque estabas reventado. O sea, no había ningún resinero que durara los 70 años, dificilísimo. Mi abuelo llegó a 88, pero un caso raro. ¿Entendéis? Ahora es fácil. Lo que pasa es que hay que querer aprender. Entra mucha gente nueva y les hay que han aprendido muy bien y sacan kilos de miera. Bueno, en eso Goyo sabe más porque está en fábrica y hay gente, bueno, hay gente mayor y hay gente que lleva muchos años y tampoco sabe mucho, la verdad. Yo decía ayer que no penséis que yo porque sea el presidente soy el mejor. A mí me pusieron presidente porque era el que más hablaba. Y como era el que más hablaba, me pusieron por eso de presidente. Pero bueno, conseguimos que se mantuviera la resina. Y la verdad es que lo fundamental de todo, yo siempre he dicho que el resinero sea el propietario de su mate. Yo siempre incido en ello. No estoy de acuerdo con Goyo y ni él conmigo en muchas cosas de estas, pero yo siempre diré que la mata tiene que ser, como se decía en los años 70, que la tierra es para el que la trabaja, pues el pino es igual. Además, la tierra, si no era tuya, no podía ser, aunque la trabajara, no podía ser tuya, pero el monte es público o es privado, pero tú le tienes arrendado. Y otra cosa básica y fundamental es el trabajo del invierno. ¿Por qué? Porque ahora estás trabajando 8 meses y medio, 9, eres autónomo, quitando nosotros que somos régimen general, ¿y qué pasa? Que acaba la campaña y tienes 3 meses y medio que no tienes trabajo. Y si tú has sacado una media buena de kilos, que puedes haber sacado 20 o 25.000 kilos de miera, que es 1,05 es un precio bueno, pero si claro, tienes que tirar de ello 3 meses y medio sin trabajar, pues al final cuando vuelves a empezar el año siguiente, a mediados de febrero, primero de marzo, estás igual que el año anterior cuando has empezado. Y eso es lo que antes el resinero, toda la vida, yo lo he conocido trabajando cuadrillas muy grandes de los pueblos, y están los agricultores a podar. Pero es que si queremos resineros tiene que haber pinar. El pinar es la base fundamental de todo, pero si el pinar no está limpio, no entramos en él. No entramos en él. El pinar hay que podarle. Yo decía ayer también que ahora los pinares, pues, no se está haciendo bien. Yo tengo una batalla que tengo con los ingenieros en Segovia, eso que estamos en la zona centro, me dice Juan Carlos de la Resina, es llano completamente y es otra historia. Y los pinos, el rendimiento puede ser 4 kilos y algo, o 3,5 kilos, depende también de la mano del trabajador. Pero ahora mismo en Segovia, hablo de lo que conozco, ya estamos llevando un retraso en las podas. Las podas, antiguamente, hasta los años 80 o primeros de los 90, que no estaban las empresas privadas, que te contrataba primero el antiguo Icona
y luego te contrataba la Junta de Castilla y León al pino hasta que le subía a los 3,5 metros más o menos que... Bueno, ahora son 5 metros, que es lo que coges con la motosierra con pértiga. Ahora no puedes subir a la escalera a podar como antes, ¿no? Esas ramillas tienes que empezar a podarlas desde que el pino tiene más o menos 1 metro. Y vas quitando poco a poco, y cada 5 o 6 años ibas pasando por ese pino otra vez y le ibas quitando más vueltas. Cuando la rama es pequeña, ¿por qué? Porque de esa forma tú cortas la rama pequeña cuando es delgadita y el pino cierra bien. Pero si tú cortas ya ramas así de gordas como se están cortando ahora, eso no cierra, eso se va a quedar ahí. Con lo cual, si tú has cortado de aquí, porque los pinos cada rama tienen 3 o 4 ramas, ¿qué pasa? Que cuando llegas ahí picando, eso no te va a dar miera porque eso está seco. Encima de lo mal que lo haces, que ya partes la cara, eso ya no te va a dar miera. Con lo cual, esa es una de las bases más fundamentales que hay para la resina, que el pino esté bien podado y en su tiempo. Otra cosa que ahora también están haciendo, que para mí también está muy mal en Segovia, yo no hablo de aquí, Segovia las densidades más o menos está, bueno, te puedo decir que la media de la comunidad de Coca son 34 o 35 hectáreas por tranzón, porque es un pinar muy ordenado, y más o menos la media de pinos son 4.000 pinos por tranzón. Más o menos, para que os hagáis una idea, son 120 pinos, 125 pinos por hectárea de resina cuando tú empiezas a resinar. Ahora hay bastante más, porque desde que se acabó la resina en el año 90, la Junta, los servicios territoriales de medio ambiente ya iban más para la madera que para la resina porque pensaban que la resina no iba a volver. Con lo cual hay densidades ahora de más de 200 pinos por hectárea. Y estamos hablando de un terreno que no es Galicia, es un terreno que son arenas. Si no fuera por los pinos, eso sería un desierto. Sería un desierto, porque son arenas. O sea, de hecho, hay al lado, en un pueblo al lado, hay una fábrica de Feldespató, porque es una arena de la leche. Y no se te ocurra ir a las 3 de la tarde descalzo por un camino porque te abrasas el pie. Eso es como si estuvieras andando por el desierto. Es lo mismo. Por eso, el pino pinastre es un pino que realmente, cuando le ves con temperatura de 40 grados y sin llover, como el año pasado, que no llovió nada en todo el año y que no se sequen todos los pinos con esa calor, es que parece que es... Y encima le está sangrando. Parece imposible que eso pueda aguantar. Pero ahí está, y se están dejando densidades muy altas. ¿Qué pasa? Pues que al final te viene algún año seco, como el del año pasado y el de hace 2 años, que también fue seco, y se secan muchos pinos. Y claro, Juan Carlos hablaba de que, hombre, sí, es cierto que en la parte de la sierra, si tenéis 600 pinos por hectárea de resina y el pino sale a 1,5 kilos, al final, claro, por hectárea sale más kilos que en la parte nuestra, eso está claro, aunque el pino te dé 4 kilos. Pero vamos a ver, un resinero puede llevar los pinos que puede llevar. Si tú puedes llevar 6.000 pinos, no sirve que te digan que una hectárea tiene 600 pinos, pues podrás llevar 4 hectáreas que son 6.000 o 6.000 y pico pinos o los que sean, pero no puedes llevar más. Entonces tú nunca puedes decir que trabajas 20 hectáreas ni 30 hectáreas, tú siempre tienes que ir por pie. Y el rendimiento tiene que ser por pie. Pero vamos, sobre todo la base fundamental es esa, es el trabajo del invierno. Mientras que eso no se haga, pues yo lo veo difícil. ¿Le veo difícil por qué? Pues no sé, si repunta todo, si vuelve a haber trabajo como había antes, la gente, sobre todo la gente joven, se va a ir, porque el pinar es más esclavo. El pinar es que es un trabajo de campo, que si trabajas para ti, pues si tienes que picar un sábado o un domingo, pues tienes que remasar, pues estás saliendo a la media, tienes que ir a remasar un sábado o un domingo. O sea, seguramente luego libras a la semana el día que sea, pero claro, no son las 40 horas de una fábrica o de un albañil que va de lunes a viernes y punto y pelota. El fin de semana le tiene libre. Aquí no es el caso. Nosotros los domingos no trabajamos, pero trabajamos 6 días a la semana en la empresa nuestra. Además, obligatorio. Y tenemos otra obligación nosotros de que desde que empezamos el 15 de febrero más o menos a derroñar hasta el 12 de octubre, nadie puede irse un día de vacaciones. ¿Por qué? Porque el pino tienes que atender. El pino es de temporada. El pino no es como una poda, que es igual hacerla a primeros de marzo que a últimos de abril, que cuando sea, no, el pino te va a echar la miera pues desde mediados de mayo más o menos a últimos de septiembre o mediados de octubre, si viene el tardío bueno. Entonces no puedes perder pica ahí. No puedes. Ni nosotros ni nadie. El que lo pierda, pues él lo pierde. Nosotros este año hemos empezado, por culpa de la comunidad de Coca, hemos empezado casi un mes más tarde a derroñar y seguramente vamos a perder 700 gramos con respecto al año pasado en pino. Claro, eso con 170.000 pinos es dinero. No es ninguna tontada. Y a una persona que lleve 7.000 pinos sigue siendo dinero también. O sea, que es que eso es fundamental. Luego, el otro día he estado en Brasil porque ha habido no sé cómo se llama, si era un simposio o qué era Pues yo tengo cierta amistad con un argentino que lleva en Brasil muchos años, se llama Alejandro Cunningham,
Algunos habrá oído hablar de él, porque ahora la pasta que nosotros utilizamos nos la enseñó a hacer él. Y él comentaba, yo siempre hemos pensado, claro, cuando te decían que China producía el 70% de resina, porque producía 800.000 toneladas, y decías, por la puta madre que les ha parido, a ver si se queman los montes y con eso ya, cuando China no esté, la resina no está. Pues no, va a ser todo lo contrario. Él hablaba de que en el mundo consume anualmente 2.200 millones de toneladas de resina. La mitad procede del pino y la otra mitad procede de hidrocarburos, que es del petróleo, todos los residuos del petróleo, ¿vale? Eso, hombre, el Goyo lo podrá explicar luego mejor, eso pues está sustituyendo a muchas cosas. Es peor, sí, pero bueno, pero sobre todo el tema de colas, me imagino, y cosas de esas, pues es perfectamente válido y es mucho más barato. La resina que viene del pino, toda no es resina natural como la que está explicando aquí Juan Carlos. De la resina extraída como la extraemos del pino es el 63%. El otro 36% de ese 1.100.000 toneladas viene de las fábricas del papel. Claro, cuando se mete en la fábrica del papel, en la fábrica de celulosa, va cayendo. La resina que tiene, toda la madera que va metiendo, va cayendo en un sitio y eso lo están aprovechando. Y eso a ellos no les cuesta nada, lo sacan al mercado y lo sacan mucho más barato de lo que es la resina. Claro, ¿qué es peor resina? Por descontado, pero que para muchas cosas está valiendo. Y otro 1% nada más, parece ser, que es de eso, sobre todo es en Estados Unidos, creo que es de, que también Goyos puede hablar mejor de ello cuando hable, es de que ahí arrancan los tocones. Y de los tocones de los pinos, no sé qué harán con ellos, pero también extraen, de la resina que tienen por dentro los tocones, también extraen colofonia. Entonces, claro, creíamos que lo de China, y además es que es una cosa que si hace falta para el mercado, esos 2.200.000 toneladas, si no hay resina natural, tendrán que buscarlo de donde sea, pero siempre va a tener que haber eso. Y cuando se acabe el petróleo, pues la sacarán de no sé dónde. Pues a lo mejor de los váteres o de cualquier lado por ahí, pero lo sacarán. Y bueno, pues ya os digo que la cosa parecía que cuando China ya debe de tener más o menos unos 400 o 500.000 toneladas, China ya no exporta, China importa, la emergente es Brasil. Brasil tiene la suerte porque China iba a matarrasa, no cuidaba los montes, no les tenía ordenado. China cogió los años buenos y bueno, pues fue, y como la marabunta, iba pasando y iba dejando los montes muertos. China no. China tiene la gran suerte que el pino en Segovia, con la ordenación del Segovia del pino, son 100 años. Aquí me imagino que será la mitad, por el clima que tenéis. Pero en Segovia son 50 años hasta que empezamos a resinar, 25 años resinando, porque le hacemos 5 caras al pino, de 5 quinqueños, y otros 25 años que son para cortar todos los pinos, porque nosotros, por ejemplo, ya estamos en el 5.º quinquenio, hemos empezado este año. Dentro de 5 años esos tranzones ya les empiezan a cortar, pero no van a matar rasa, les van a ir sacando para que vaya saliendo el pino pequeño, que está el piñón en el suelo, y ya va saliendo, al abrir claros de los pinos grandes, ya va saliendo el pino pequeño. ¿Entendéis? O sea, Brasil, para que os hagáis una idea, está en un clima tropical, en Brasil abren los pinos con 11 años, en Brasil repueblan. Entonces, genéticamente lo están consiguiendo mucho mejor que se puede hacer aquí. Aquí genéticamente se puede hacer, y de hecho hemos hecho algo genéticamente, hemos plantado algo de lo que tenía línea, pero claro, lo hemos plantado y estamos repasando lo que se va perdiendo. Pero claro, ¿cuándo vamos a saber todo eso? Dentro de 45 años. En Brasil, cualquier cosa que quieran innovar, a los 8 o 9 años ya lo tienen. Innovan en pastas, innovan en la genética del pino, o sea, innovan en todo. Trabajan 11 meses al año. Estamos hablando de un clima tropical. ¿Que no es tan buena resina como esta? No. Pero claro, mete 200 y pico mil toneladas en el mercado. Y ahora que está Brasil tan fastidiado, el real le devaluaron hace 2 o 3 años y claro, al devaluar el real, a ellos se les interesa más exportar que consumir. Con lo cual, pues ahí es... O sea, que lo que quiero decir, que pensamos que cuando China se fuera, pensamos que lo nuestro iba... Pero claro, estamos hablando de 2.200 millones de toneladas en el mundo y resulta que España ahora está produciendo 15, cuando más ha producido ha sido 58 en el año 62 o 63. Portugal producía 90 y tantos millones de kilos de resina, más que en España, porque en Portugal no se trabajaba solo el pino pináster, en Portugal se trabajaban hasta los naranjos que hay por allí. O sea, ahí tenían el pináster, el piñonero, todo. Y Francia era la que más tenía. Francia tenía 100 y pico millones de kilos de resina. ¿Cómo se fue todo abajo? Pues, hombre, a medida que fueron subiendo los países, el nivel de vida de los países,
Nosotros nos cargábamos el producto francés porque el coste del producto español era más barato que producir en Francia. Los portugueses se cargaron lo nuestro y los chinos se cargaron a los portugueses. Y no, así no fue de otra forma. Ahora es muy difícil. Portugal, ya lo sabéis, es un caso extremo. Yo estaba la semana pasada allí y vas por la carretera de Lisboa y desde que pasa el Fuente de Oñoro hasta, no sé, tienes 200 kilómetros, que a izquierda y a derecha es todo negro. Es que parece que estás pasando por León hace 40 años cuando estaban las minas negras de carbón. Pues allí pues está todo quemado. Todo quemado. ¿Por qué? Siempre hay un porqué. Pues por lo que decía aquel viejete ayer, allí. Porque están quemando el resinero para meter eucalipto. Y en Portugal es totalmente distinto a Segovia, por ejemplo. En Portugal la mayoría, el 90 y tantos %, es pino privado. No, allí no hay retenes. O sea, yo vi un fuego de 6.000 hectáreas en Portugal y llegaba por la noche y el fuego ardiendo porque allí no se quedaba nadie. Y decías, ¿pero dónde están las cuadrillas de retenes? Allí no hay nada, allí no hay cuadrilla de retenes. El que conozca, además, estáis más cerca de vosotros, le conoceréis mejor. Pero yo lo que conozco de la parte de Villarreal y la parte de Leira, que es donde está la zona de resina, es parecido a esto. Es montañoso, o sea, además muy sucio también, no está limpio, no se extrañe que se queme. Luego están las casas metidas también, como por aquí, entre los pinares. O sea, que cuando yo veo un fuego en Lisboa, que ves en las casas, pues dices, bueno, no te extraña cuando te vas allí porque estás viendo que es que están metidas las casas entre los pinos. Claro, cuando hay un fuego, pues a ver quién para eso. Encima, sin retenes y gente preparada, pues la verdad es que lo tienen bastante complicado. Están los hombres, hicieron una asociación hace 5 o 6 años entre resineros y fábricas de primera transformación y por ahí, y están intentando, pero claro, es complicado, es complicado. Y otra cosa que os quiero comentar, que a mí no me gusta nada personalmente, es una movida que ha habido este año en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha este año ha llegado una empresa portuguesa que se llama Respol, que es una empresa fuerte. Yo conozco una fábrica suya en Leiria de segunda transformación muy moderna. Bueno, pues esta gente ha hecho un acuerdo con la Junta de Castilla-La Mancha, con el cual se ha quedado ella con los pinares, Respol se ha quedado con los pinares y ella contrata a los resineros. Hablaban, yo no lo puedo decir en serio, yo hablo con gente de allí, eso también lo sabe Goyo, por experiencia, porque he hablado con gente de ellos, creo que les ofrecía 15.000 euros al año y les ofrecía trabajo en invierno, o sea, tenían que estar trabajando todo el año. Vamos a ver, el pino de Castilla-La Mancha, el que lo conozca sabe que se quedan 2 kilos y poco. 2 kilos y poco. No cuadran las cuentas, es imposible de cuadrar eso. Con 2 kilos y pico, trabajando 11 meses, con un sueldo de 15.000 euros, no llega a 2 kilos y pico, imposible de llegar a pagar eso, imposible. Ahí está Goyo, que en ese aspecto más que yo, y es imposible. ¿Qué puede pasar? Que para mí es lo que hay. Los portugueses no son gilipollas, saben que se han quedado con 15 años y tienen que pagar la renta del pino a los ayuntamientos 15 años. Pues muy fácil, porque el contrato con los trabajadores no es por 15 años, es anual. Y aguantarán un año, aguantarán 2, pero al tercero, si ellos no sacan rendimiento, traerán portugueses a trabajarles allí. ¿Por qué? Porque en Portugal el sueldo es bastante más barato que en España. Les meterán en casas como están haciendo ahora en los retenes y pum. De hecho, hay una empresa que está en la parte de Porcuellar por ahí, que lleva ya unos años de portugueses y están trabajando allí. O sea, el jornal ahí en Portugal es mucho más barato que en España. Y al final, los que se van a quedar fuera van a ser los resineros de Castilla-La Mancha. Cuando me lo dijeron, me pareció mal, me sigue pareciendo mal. Habrá gente que diga, bueno, a mí me pagan 15.000 euros que me garantizan todos los años y punto y pelota, bien. Pero si la empresa no gana dinero, no te va a mantener allí bajo ningún concepto. O te baja el sueldo o vas fuera. No hay nadie, ninguna empresa puede ser que pierda dinero. Lo puedes perder un año, pero 2 o 3 años seguidos no lo vas a perder nunca, nunca, jamás. Si no, que hable Goyo, que es el director de fábrica, a ver si puede Resinas Naturales estar perdiendo dinero ahí a lo tonto. Eso es como cuando dicen que la resina de aquí, que no vale, que es igual que la otra. Hombre, si resulta que tú traes te dicen, yo traigo la resina de Brasil y me vale a tanto, sí, y puesta en Valencia, tanto, bien, pero de Valencia ahora la tienes que traer acá, que hay 500 kilómetros en camiones, ya con lo cual encarece, y la resina es peor que esta, porque es peor que esta, igual que ir a la colofonia china, peor también. Entonces, si la resina de aquí es más cara y a ti, puesto aquí en Segovia, te sale a tanto, pues buena gana de pagar en Segovia, por ejemplo, a €1 el kilo, cuando te sale a 80 céntimos. Digo yo, ¿no? Eso es el 2x2 que decía Juan Carlos antes. Lo que pasa es que si lo mantienen es ¿por qué? Pues porque es mejor que la otra. Porque es mejor que la otra. De hecho, ya hace unos años reconocían
que esta resina nuestra se adapta mejor que las otras, la colofonia se adapta mejor a más cosas que las otras. Portugal, que lo conozco, Portugal remasan una vez al año, o sea, hacen con nosotros, lo que pasa es que en vez de poner pote, ellos ponen un bolsón, le grapan y van picando igual que nosotros, van echando la pasta igual que nosotros, todo igual, pero no remasan, al final, como está en media sierra y no pueden meterse con lo sucio que está, van con sacos cargados al hombro, recogen las bolsas del pino, la arrancan, le echan en saco, la bajan abajo, con un tractor la llevan a un sitio determinado, una esplanada grande, y allí van una bolsa por bolsa, abriéndola con una espátula, limpiando la bolsa de la resina y echándola luego en los bidones para llevar eso a la fábrica. Imaginaros todo el tinglado que tiene allí. Y luego el problema que tiene otro, que yo se lo digo, joder, con los fuegos que hay aquí, si se quema el pinar en octubre, no habéis ganado nada en todo el año, habéis estado trabajando como negros para nada. O sea, la resina de aquí, y luego otra cosa que yo decía ayer también, aquí siempre la colofonia, más o menos el porcentaje era 66 o 67, 23, 24, por ahí de aguarrás colofonia, ¿no? Y a mí me decían que Portugal, la resina de Portugal daba más aguarrás que la española. Digo, yo decía, imposible. Y cuando estaba allí, más imposible todavía, porque el aguarrás se evapora. El aguarrás se evapora. De hecho, ahora usamos potes de 1 kilo 800 gramos, 2 kilos, y es bueno, porque es difícil que se llene un pote, claro. Nosotros remasamos 4 veces al año, y si el pino sale a 4 kilos o 4 kilos y poco, hombre, es difícil que algunos se llenan, pero no muchos. Y es mejor que antes, que teníamos un pote de kilo, porque antes el pote de kilo, claro, cuando tú vas picando, si le quedan 2 dedos, le quitas porque sabes que si picas, a la pica siguiente se ha salido el pote. Entonces, tú ponías el pote al lado del pino, en el suelo, y cuando ibas a remasar, tú veías que había perdido eso, por lo menos un dedo había bajado. Eso del aguarrás, que se había evaporado, no era de otra cosa. Ahora lo bueno que tiene el pote grande es que como no se cambia, está cayendo la mira todo el tiempo en él, o sea que ya es más difícil que se evapore. Pero imaginaros en Portugal, que está todo el año, en una bolsa de plástico. Ahí cae todo, ahí cae agua. Bueno, el pote cuando llueve, si quieres tirar el agua, nada más que tienes que hacer así. Pero en Portugal, para quitar el agua, que el bolsón es así, pues tienes que agarrar con las 2 manos y apretar de abajo para arriba. Y claro, si aprietas de abajo para arriba, te sale agua, te sale los cachos de roña que han caído y sale miera. Con lo cual no hacen nada. Cuando se llena la bolsa, pues ponen otra encima, grapan con 3 o 4 grapas, ponen 3 o 4 grapas y ponen otra bolsa hasta que al final lo remasan. Es su costumbre. Yo he estado un montón de veces, les he dicho que no me parecía muy bien cómo lo hacían, pero bueno, ellos dicen que es su forma de hacerlo y que están conformes con lo que hacen, y entonces, si ellos están conformes, los demás estamos servidos. Cada uno, lo bueno que tiene esto es que cada uno lo hace como puede. Y bueno, pues no sé, pues podía estar, pero no soy como Juan Carlos. Juan Carlos es el que sigue a Chávez en tiempo de oratoria. Yo hablo mucho, pero no llego. Por eso no llega a senador, si no también hubiera llegado. Con lo cual, pues nada, yo creo que más o menos se explica un poco. Pero vamos, sobre todo, que el resinero sea el propietario de sus pinos. Y sobre todo, intentar sacar el trabajo del invierno. Porque si no estamos dependiendo solo del precio que pueda haber, en otro te baje un año por lo que sea que va, porque claro, estamos con el nivel mundial de la colofonia. Y claro, si te sube 5 céntimos, contento, pero si te baja 5 céntimos ya es más delicado. ¿Por qué? Porque luego en invierno no tienes nada. No tienes derecho a paro. Eres autónomo. Podrías tener derecho a paro, pero claro, en vez de pagar 262 euros, a lo mejor tenías que pagar 600. Con lo cual, eso pues la verdad es que no compensa mucho. Entonces, la base fundamental es que se impliquen mucho las administraciones ahí. Y es que hay que hacerlo. Si es que además, si no limpias el monte, no hay resina. O sea, podemos dar la vuelta que queramos, pero si el monte y el pino no está arreglado, no hay resina, porque no puedes entrar a él. Si están las ramas del suelo, ¿cómo vas a resinar? Es imposible, es que no hay más. Porque para madera puede valer o no puede valer, con los nudos que tenga, pero bueno, seguramente dice, bueno, pues para biomasa, ahí vale todo. Pero es que la resina, si no tienes el pino limpio, olvídate que no entra. Y si tú vas con un hacha y vas limpiando, sigues sin poder resinar, porque sigo diciendo que están los nudos ahí. Con lo cual, el pino tiene que estar arreglado y en su tiempo. Pues bueno, yo creo que no he llegado a lo de Juan Carlos, pero vamos, he andado cerca. Muchas gracias. Gracias a los dos. No sé si tenéis alguna
Pregunta. Después, a la vuelta de la pausa café, vamos a participar Gregorio y a terminar su ponencia haremos una pequeña mesa redonda y podéis poner lo que queráis. No sé si ahora queréis hacer alguna consulta en base a lo que han explicado Juan Carlos y Alejandro. Perdonar, yo, si me queréis hacer alguna pregunta, porque yo me voy a ir ahora mismo. Porque lo primero, que lo más duro para mí va a ser salir de Lugo. Porque ahí me metí una noche, yo iba detrás de un coche, no sé dónde tengo el coche, no sé por dónde voy a salir. O sea, que lo mismo tardo 4 horas en salir de Lugo. Con lo cual yo me voy ahora mismo. No voy a estar en la mesa redonda. Si tenéis alguna pregunta que hacerme, no es de ni miedo ni vergüenza. A ver, eso es una cosa os digo. De las muchas cosas que he perdido ha sido el oído. O sea, que os quiero decir que abrir fuerte, no tengáis miedo. Una pregunta que es, yo creo que por las experiencias aquí en Galicia que se hicieron en los años 70, aproximadamente la producción podía ser también en el entorno de 2 kilos, 2,5 kilos por árbol, por pino. ¿Tú cuánto piensas que puede ser la mata que puede llevar un resinero para que el tema funcione? Te lo digo porque te dé tiempo realmente en la temporada de resinación pues, a tratar todos esos árboles. Con las condiciones que hay aquí, pues ya sabes tú que es una densidad mayor de árboles, se podría hacer resinación a muerte de los árboles que se van a cortar en las entresacas o tal. ¿Cómo ves eso? Bueno, vamos a ver. Al tener mayor... Hombre, el problema que tenéis ya no es la densidad, depende de lo empinada que esté la cuesta, porque si el pino, por ejemplo, en Segovia el pino está más o menos a 5 metros. Claro, nosotros tardamos más en ir de pino en pino que lo que es picar el pino. Entonces, si el pino le tienes más cerca, puedes llevar más pinos. Seguramente que la roña que tenéis aquí, al ser de la zona que será más blanda que la nuestra también. Yo he visto que en Portugal, por ejemplo, es una roña que es... Porque el pino se hace antes que allí. Aquí seguramente un pino con 30 y tantos años ya le tenéis con un 25, un 30 por lo menos, cuando allí hace falta más. Entonces, lo normal es que una persona llevara entre 6.000 o 6.500 pinos. 6.000 o 6.500... Tampoco se puede empezar porque no sabes. No sabes. Lo ideal es empezar con poco. ¿De qué te sirve si no conoces el oficio poner 7.000 pinos y luego no vas a saber cómo hacerlo? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Depende de coca, depende. Allí más o menos las matas medias son... Nosotros es que trabajamos la jornada intensiva, nos pusimos un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 8 a 4 y trabajamos las 8 horas seguidas. Pero y con 8 horas, este año, por ejemplo, tenemos a muerte y cada uno lleva 5.700 y pico caras. Hay resineros que llevan 8.000 pinos y 9.000. Bueno, uno de Tiñosillo lleva 110.000. Pero claro, luego tiene gente contratada. O sea, más o menos puede ser 6.500 pinos, que ya está bien. Si les quieres atender bien, irás tú solo. Porque el oficio de resinero es muy engañoso. Porque el oficio de resinero es que implicabas toda la familia. O sea, que mi abuelo, yo he vivido con mi abuelo siempre que era resinero, y mi abuelo iba a picar y la hostia. Pero claro, cuando venía la remasa, pues yo con 7 o 8 años empezó a llevarme y mi abuela, la mujer, también iba. O sea, claro, si eres solo, pues puedes llevar 6.000 pinos o 6.500, pero si te coges la miera, pues a lo mejor puedes llevar 9.000, porque tú nada más que vas picando, los demás te van remasando. O sea, influyen muchas cosas para el tema de llevar, qué pinos puede llevar una persona. Si hablamos de una persona sola, para mí la mata ideal serían los 6.500 pinos más o menos por persona. Pero para empezar, lo que te ha dicho él, yo empezaría por 1.200, por menos, 1.500. Por menos. Primer año, 1.200, 1.500. Y tú mismo, si te gusta, al año siguiente vas a ir a dimensionar la mata grande. Pero el primer año yo no recomiendo más que probar con otra cosa que estés haciendo, tal, compatibilizarlo, pero más de... No mucho, la gente que ha empezado siempre así, 1.000, 1.200... Hay gente que ha pasado de los 1.000, 1.200, uno pasó a 17.000. Eso he sacado alguna foto ahí, no es muy explicable, pero tiene sus razones, bueno, mejor no lo cuento, no es el ejemplo a seguir, ni mucho menos. Otra opción buena que da la resina, no hace falta que sea resinero a dedicación exclusiva, tú puedes tener un trabajo que estás a turnos y tú puedes llevar perfectamente 1.000 y pico pinos y es un complemento. O sea, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer como dedicación exclusiva o puedes hacerlo pues, en los tiempos muertos que tienes, fines de semana. O sea, se puede hacer de muchas formas. Había otro por allí que había levantado la mano, sí. ¿Cómo estáis con el chancro del pino resinero? ¿Tenéis mucho chancro al resinar o no?
afecta mucho por allí. Es que allí no hay. Y si hay, la verdad es que afectarle, yo allí no veo pinos afectados. Allí lo que más afecta, y no es una cosa mortal, es lo que llamamos la procesionaria, porque llevan unos años, porque antes fumigaban, la Junta de Castellón fumigaba con la avioneta, y ahora lleva unos años porque no dejan ya el producto que echaban, parece ser que es nocivo y no dejan fumigar. Y ves, ahí sí que hay muchas zonas, si no era de coca, la zona de coca no ha sido nunca de mucha oruga, pero sí que ver zonas por allí que tienen mucha oruga, pero la oruga no seca el pino, paraliza mucho. La verdad es que yo he visto montes en León de llegar a podar nosotros en el mes de enero y tener que ir 4 tíos al hospital por la noche porque aquellos, bueno, con la cara totalmente deformada. Irnos a casa, volver en noviembre, que lo habían fumigado, y estar con una tarambuja verde, una acícula, pero verde que daba gusto verlo. O sea que eso no seca el pino, lo que pasa es que, hombre, lo que hay que ralentizar mucho el crecimiento y todo. Pero que yo sepa, el del otro, no sé si habrá algo. Pero tú te refieres al nematodo, ¿no? No, al chancro, es distinto. ¿Chancro? Pero el chancro del pino. ¿Pero qué es eso? Yo es que no lo había oído nunca hasta ayer. No, pero es que, a ver, yo soy forestal y yo no conozco Yo nunca, eso. hasta ayer no lo había oído ese nombre nunca. Conozco el chancro de otras especies, del pino no le conozco. Yo creo que tú te refieres al nematodo. No, que no es el nematodo. Chancro. Espinoso, que es una zona de cuarentena en todo el norte. Pero, Sí, no, vale, ahí no se da. Ayer nos habló Rafael de que hay chancro resinoso y nematodo también. No los confundo. Son dos cosas distintas. Es que esa palabra no la había escuchado. Hasta ayer no había oído nunca lo del chancro. yo el No tenía ni chancro idea lo lo he que era. escuchado de los cupresus y otras especies, pero del pino, o sea que... ¿Y eso lo tenéis aquí? Pero el chancro es un hongo. Pero ayer hablaba una persona que, ¿cómo se llamaba?, que decía que tampoco era tan malo como lo ponían. Por ejemplo, el nematodo en Portugal, que lleva ya más años, y los bosques de Portugal no está al mal. Claro, está al mal porque se queman. Pero eso no tiene que ver nada el nematodo, esos son los cerillazos. ¿Pero eso se transmite por algún insecto vector también, como el nematodo? Sí, me imagino. Por escolítidos. Bueno, yo ya os he dicho que el nematodo, donde se está resinando en Portugal, allí el nematodo no lo hay. Además es que Portugal ha hecho publicación. Ha publicado diciendo que aconseja resinar. Sí. Los potes están llenos del insecto vector. Ahora, el chancro ese, pues no sé, mañana hablaré con los de plagas del Ministerio, a ver qué me cuentan, pero vamos... Yo no lo había oído nunca hasta ayer por la tarde, o sea, no tenía ni idea. Cuando pudo leer chancro, yo es que no sabía lo que era. Yo es que es la primera vez que... Vamos, estoy del terreno, llevo desconectado 2 años, pero no había oído nada. ¿De cuándo se ha declarado esta plaga? Eso viene ya del año, empezó con el País Vasco y viene ya de hace tiempo. Vamos, yo no me liaría con eso. Yo no creo que... Bueno, digo yo, A ver, es que el problema la enfermedad del pino es la suposición de eso que os he sacado ahí. No hay otra. Aquí las pegas que ha habido de que se resina o no se resina, las pegas son esas. El miedo. Yo no sé si hay alguien aquí del mundo de la madera. No hay nadie del mundo de la madera. El mundo de la madera depende a qué te refieras. Esto, claro, el mundo de la madera pues está muy relacionado con lo que es Lugo, ¿no? Entonces, El mundo de la madera es el que compra madera y lo vende. Algunos no sois nadie en el mundo de la madera. Maderistas, claro. Sí. Pues es que la clave es esa. Es que la madera que sacamos de la resinación no tiene ningún problema ni ninguna pega. Y yo creo que enfermedades en el pino ha habido siempre y las habrá. En la zona nuestra se hacía mucha silvicultura, como ha dicho él. Al año trabajaban unas 200 o 300 personas en todo el bloque aquel de montes y se hacían pues cientos de hectáreas de poda. Y toda esa biomasa que caía al suelo se quemaba, lo quemábamos, se quemaba. O sea, era pasar por aquella zona y era increíble las nubes que se hacían de humo. Toda la zona estaba totalmente llena de humo.
Y aquello el INIA dijo que estábamos provocando unas enfermedades por hongos en los pinos, que había algunos que se estaban secando, hicieron una investigación y dijeron, esto no se puede, hay que cortar las quemas. Y empezaron a tratarse aquello con trituración, precisamente porque provocábamos un hongo en las copas del pino que le ayudaban a morir, a casi morir, y sobre todo a que el muérdago, que era uno de los que más daño le estaba haciendo a la copa, pues se poblara mucho más, se extendiera, etcétera. Por lo tanto, enfermedades, bueno, esas y otras muchísimas. Los escolítidos, no solo el sedentatus, sino el acuminatus. Bueno, enfermedades de todo tipo, pero nunca han sido... Mira, nosotros en 7.000 hectáreas de monte, a una densidad de 105, 120 por hectárea, al año estaremos cortando pinos secos, pues en el orden de 5.000 pinos secos, multiplícalo por hectáreas. Ojo, eso es para dar una alerta nacional. Ahí es algo normal. Se cortan, se retiran y se acabó. No hay ningún problema. Seguramente que habrá zonas que por 2 o 3 o 5 hectáreas pues ya nos tiramos de los pelos y no es así. O sea, hay que analizar muchas veces qué es lo que hay detrás de algunos problemas de este tipo, que a lo mejor no había que darles tanta importancia, o sea, no quitársela, pero no darles una relevancia brutal de que, bueno, no os acerquéis al monte. Yo creo que hasta ahí no. Y en la resinación, pues la resinación puede encontrar muchos enemigos. Si no convencemos de verdad que esto es bueno, pues podemos estar trabajando en balde muchos años. Yo es que me gustaría que algunos, si ha estado en Segovia o fuerais a Segovia y vierais, el monte está ordenado. Y entonces ahora estamos, para que os hagáis una idea, el primer tramo es el que se está cortando, del 1 al 4, pues está numerado todos los tranzones, claro. Estamos trabajando del 5 al 8, que estamos haciendo ya el último quinquenio, que lo hemos empezado este año, y dentro de 5 años se empezará del 9 al 13. Entonces, si tú sigues con la ordenación, bien, pero como veas un pinar, bueno, estos años que se paró, esos 7, 8 años que prácticamente no hubo resina, que a lo mejor ha ido un poco más retrasado, tú ves un pinar y está resinado, y ves un pinar a lo que está sin resinar y está mucho más aviejado, y parece imposible que salgando al pino todos los años, está mucho más aviejado el pino que no está abierto que el que está abierto, pero mucho más. Y se secan igual pinos en lo cerrado que en lo que se está resinando, lo mismo. Si viene un año seco, se seca igual. O sea, es que la resina no perjudica en nada. Yo pienso, no tengo ni idea de madera, pienso que de la forma que se resina ahora tampoco se perjudica por el tema de la madera. Antes sí, habéis visto lo que era antes. Claro, con Ugues, imaginaros que eran 30 años los que se... Porque claro, el sistema Ugues era cortar madera. Con lo cual tú al quinquenio siguiente abrías a 5 centímetros o 6 de donde habías estado, y a los 10 años volvías y donde había dejado 5 centímetros, ahí había lo menos otros 15, porque la madera era verde y crecía. Ahora la madera, no hay madera, porque no cortas madera, lo primero. Y lo segundo es que lo quemas porque estás aplicando tierra, tarda más en cerrar y cierra un poco, pero lo que no se va a hacer es trabajar los pinos como antes porque es imposible. Pero por lo demás el pino que no sufre nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo a lo mejor hablo así porque vengo de Segovia, que es una tradición de resina de toda la vida. Bueno, en Segovia era zona cero. El sistema Ugues, que es el que hemos estado conociendo hasta el año 1990, que hemos seguido trabajando con el sistema Ugues, se empezó a trabajar en el año 1862. Imaginaros, bueno, todavía estamos usando herramientas todavía, lo que es el de roñar, el de clavar, es el mismo que en el año 1862. Lo que es el barrasco que llamamos nosotros y la medialuna para meter la chapa es igual que en el año 1862. ¿Qué ha cambiado? La pica, que antes era pica de Ugues, que tenías que cortar madera para que saliera la resina, y ahora no, ahora es pica de corteza, que nada más que quitas la quepita de roña que has dejado del derroñe y la ternita que tiene de savia, y aplicar la pasta en el corte. O sea que, por eso decía que ahora es mucho más fácil trabajar la resina que antes, porque antes no era solo resinar, es que tenías que saber afilar, que era más difícil saber afilar la herramienta que luego tirar y hacer la cara.
Pero bueno, hablamos así porque venimos de una zona de tradición. Nada, pues muchas gracias, pero yo me voy. A ver si salgo de Lugo.